Listo, ya me puedo volver a conectar. Gracias por la espera. Entonces, listo. Generalmente no hay un orden para seguir este factor común. Para obtenerlo, simplemente uno puede de alguna manera tener un orden arbitrario, pero generalmente uno siempre factoriza el número grande y después los otros números, ¿sí? O bueno, las letras. Entonces estábamos en que teníamos tres exponentes de color rojo, ¿sí? Entonces teníamos tres exponentes en color rojo. Teníamos precisamente x a la 3, x a la 2 y x a la 3. ¿Listo? Entonces el factor común les está diciendo que es el que tiene el menor exponente, en este caso es x al cuadrado. Entonces aquí lo voy a poner en color negro para indicar que el factor común es x al cuadrado. Pero las nuevas casillas que están en rojo van a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces esas nuevas casillas en rojo, cuando usted saque su factor común x al cuadrado, va a quedar de la siguiente manera. Entonces, va a quedar como x, aquí va a quedar 1 y aquí va a quedar x. Cuando utilice el factor común. ¿Por qué pasó eso? Porque simplemente cuando usted saca el factor común como x al cuadrado, también está sacando un exponente y ese exponente es el de menor número, que en este caso es 2. Y cuando usted saca eso, ¿sí? Está restándole a cada uno de estos exponentes el exponente más pequeño. Es decir, que en pocas palabras, usted está haciendo 3 menos 2, 2 menos 2 y 3 menos 2. De esta manera, 3 menos 2 pues me va a dar 1, que es precisamente x a la 1. 2 menos 2 me va a dar 0, lo que me va a dar x a la 0 y todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Y 3 menos 2 me va a dar x. ¿Listo? Ese por ese lado. Por el otro lado, ustedes en la expresión algebraica que tienen, que, que es simplemente la de 12x al cubo y menos 30x al cuadrado y cuadrado más 42x 3y a la 4, habíamos escogido para el color verde para las casillas que se encuentran asociadas a la letra y. Entonces, en este caso, tenemos tres casillas igualmente, porque apareció ese término tres veces, y en este caso simplemente voy a tener lo siguiente, tengo y, espere que esté en el color que necesito, listo, y, ¿cierto? En este caso tengo y al cuadrado, y en este caso tengo y a la 4. En ese orden ustedes si vieron su expresión algebraica. Entonces, ¿cuál es el factor común? Y, pero ¿cuál y? La que tenga menor exponente. En este caso, quien tiene el menor exponente es esta y. Entonces la voy a poner aquí, ¿sí? Para tener en cuenta que ese va a ser mi factor común. ¿Listo? Entonces ya sé que este es mi factor común y este también es mi factor común. Entonces van a quedar otra vez las casillas verdes, pero en este caso van a quedar de una diferente manera, porque estas casillas nos van a decir cómo va a quedar nuestra nueva expresión. Entonces, simplemente usted tiene lo siguiente, y entonces ya sabe que este exponente es 1, entonces aquí es como si hubiera un 1, y le voy a restar un 1, ¿sí? Porque recuerden que este tiene exponente 1, este va a ser 2 menos 1, y este va a ser 4 menos 1. Es decir, que y elevado a la 1 menos 1 le va a dar y a la 0, que simplemente va a ser 1, tal como sucedió en este caso anterior, ¿sí? Y 2 menos 1 le va a dar y a la 1, entonces aquí voy a colocar y. Y 4 menos 1 me va a dar 3, entonces aquí me va a quedar y a la 3. ¿Listo? Y voy a recordar que los números que habíamos obtenido simplemente habían
obtenido este valor y habíamos dicho que 12 era igual a 6 por 2, ¿cierto? Perdón, 6 por 2, 6 por 2, que 30 simplemente era igual a 6 por 5 y que 42 simplemente va a ser igual ¿a quién? A 6 por 7. Es decir, que en este caso el factor común de los números, decimos con color negro, va a ser el número ¿qué? El número 6, ¿sí? Porque es común, ¿listo? Entonces aquí el color negrito, el término común va a ser el número 6. Listo, entonces el número 6. Perfecto. Entonces note usted cuál fue el factor común, el 6, el y el x al cuadrado. De tal manera que en su ejercicio, le voy a volver acá a copiar, que teníamos 12 x a la 3 por y menos 30, ¿cierto? Menos 30 x al cuadrado por y al cuadrado más 42 x a la 3 y a la 4. Ya sacamos un factor común. El factor común fue 6 x al cuadrado por y. En ese orden, porque recuerden que hay un orden y es que va primero en orden alfabético, ¿no? Entonces aquí el factor común, permítame lo coloco acá entonces. Entonces el factor común fue 6 x al cuadrado por y. Y entonces aquí va a ir factor común de quién. Entonces aquí es donde toca mirar simplemente con calma. Entonces para el número 12 nos damos cuenta que cuando cogí el factor común 6 me quedó ¿qué número? El número 2. Entonces me quedó el 2. Este x a la 3, este x a la 3 se convirtió en ¿quién? En x. ¿Sí? Si se dan cuenta es ser uno muy ordenadito, x. Esta y, que es precisamente esta primera y, se convirtió en ¿qué? En 1. Entonces no hay necesidad de copiarlo porque 2 por x por 1 le da 2x. Ahora, los signos, ¿qué signo viene? El signo negativo. Signo negativo. Ahora este 30, cuando saqué el factor común 6 para el 30, es decir, cuando eliminé este 6, me queda el número 5. Entonces, queda el número 5. Este x al cuadrado es este que teníamos acá. Ese x al cuadrado se transforma en ¿quién? En 1, entonces no hay necesidad de colocarlo. Y este término, que es y al cuadrado, nos vamos a la lista que hicimos para las y. Este y al cuadrado se transformó en y. Entonces se transformó en y. Perfecto. Más, ahora voy con el 42. El 42, cuando saco el factor común que es 6, me queda el número 7. Entonces me queda el número 7. De este x a la 3 me voy a la lista. Cuando dice las x, que es este x a la 3, se convirtió en ¿quién? En x. ¿Listo? Se convirtió en x. Y este y a la 4 se transformó en y a la 3. De tal manera que así hemos obtenido nuestro factor 6x al cuadrado y como factor común, y esta va a ser la factorización de dicha expresión. ¿Listo? Perdón, aquí me quedó algo raro. No, mentira, sí, ahí está bien. Sí, lo raro es que puse este paréntesis muy acá. Listo. Acá, listo.
Entonces ahí viene a ser nuestra respuesta para ese problema. Listo, voy a dejar acá de compartir un segundo. Y ustedes lo que tienen que hacer es revisar estos apuntes, de dónde sale cada uno de estos términos de nuevo, ¿no? ¿Listo? Note que si el primer término fue 12x3y, ¿cierto? Pues nos toca irnos a todos los primeros términos. Entonces toca mirar este primer término porque el primer término es 12. Nos toca mirar este término porque es x a la 3. Y nos toca mirar este término que es y a la 1. ¿Listo? ¿Sí? Después nos toca mirar el segundo término, que es precisamente este término de acá. Entonces ese término está con el número 30. ¿Sí? O sea, esto es un orden, si ustedes son ordenados no va a haber problema, mire. ¿Sí? Segundo término. Lo que pasa es que los términos que van a quedar son precisamente los que dibujé acá, mire. X para el primer término, debería aparecer un 1, entonces x por 1 dando x, y este 2, entonces debe aparecer un 2x. Listo, mírelo ahí. ¿Sí? Y el 5y igualmente, y el 7x ya la 3. Ese ejercicio para que ustedes por favor revisen de nuevo, ¿sí? Fui lo bastante claro utilizando los colores y un orden, ¿sí? Entonces para que por favor lo tengan muy presente. Ahora vienen las preguntas, ¿sí? No les voy a poner factores comunes con exponentes, fraccionarios, pero uno podría también darse cuenta que si yo tengo un exponente fraccionario, debo obtener el que tenga el valor más bajo. ¿Listo? Esa es la regla. Entonces, las reglas fundamentales, ¿cuáles fueron? Factorizar los valores más pequeños en los exponentes y pues para los números sacar el mínimo común múltiplo, que fue lo que les mostré anteriormente en la primera sesión. Ahora, si yo les comparto de nuevo otra vez acá el escritorio, ustedes van a encontrar muchos más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes encontraron aquí de este problema, el problema número B, dice que el factor común es x cuadrado y 6. ¿Listo? Entonces escribí así, mire, 6x al cuadrado y, 2x menos 5y más 7x y al cubo. ¿Listo? Lo que pasa es que aquí supone que ustedes reconocen inmediatamente cuál es el factor común, ¿sí? Entonces, esa es una habilidad que se obtiene pues haciendo varios ejercicios o pues dando o reconociendo rápidamente quiénes van a ser los factores comunes. Por ejemplo, entre 21, 3 y 7 todos son múltiplos de la tabla del 7 y del 3, entonces 21 es 7 por 3, 3, 7, entonces el número no se puede sacar porque no hay ningún número común entre 21, 3 y 7, aun cuando 21 se puede expresar como 3 por 7. M cuadrado sería el factor común y n que es el más pequeño, entonces por eso acá aparece m cuadrado n en el factor común y queda 21 menos 3, a 3 le resté 1 porque el factor común sacó una n con exponente 1, entonces 3 menos 1 me da n al cuadrado y n al cuadrado también le resto 1, por eso aquí en el último va a aparecer n. Es decir, todos los pasos que hicimos anteriormente de forma muy detallada, aquí los hacen en un solo renglón, entonces usted simplemente puede también buscar factores comunes, de alguna manera también apoyarse en los recursos tecnológicos que puede llegar a tener, ¿listo? Para buscar también cómo se puede buscar este factor común, valga la redundancia, y mirar cómo es su factorización, ¿listo? No es tampoco muy complicado, no es nada del otro mundo, hay unos que son muy sencillos, como vimos anteriormente, ¿sí? Los que eran sencillitos, los vimos por ejemplo acá, mire, factorizar este término, ¿sí? O factorizar este término cuando se ve grande,
es identificar rápidamente. Por ejemplo, utilicen un color. Si se dieron cuenta, yo utilicé los colorcitos para que ustedes los identificaran. Mire, de esta expresión hay un término que a la vista se ve que es el factor común. Sí, mire. Entonces debe ir 3x al cuadrado más 2, ¿cierto? Y pues debe ir el factor común de ¿quién? De los otros términos. ¿Quiénes son los otros términos? X más y menos z. ¿Listo? Acá hay un menos, pero acá hay un menos. Entonces, menos 1. ¿Sí? Porque ya lo saqué el factor común. Y aquí hay otro menos que sería menos x. O porque este menos multiplica este x, daría menos x menos y más 1. ¿Listo? De 3x más 2. Entonces, si usted se da cuenta, realmente se fue el menos 1 con el 1, el menos x con la x, la y con la menos y nos quedó menos z. Es decir, que la respuesta a este problema simplemente sería, permítame borrar acá, la respuesta a ese problema simplemente quedaría como 3x más 2, factor común de z. Listo. Entonces, precisamente es la respuesta que tenemos, menos z, ¿no? Perdón, porque ese era negativo, me faltó. Entonces, menos z, sí. Listo, que es este de acá, ¿no? Entonces, ahí, en ese caso, por ejemplo, detallaría muy bien los pasos. Note aquí que algo que me gustó de seleccionarle esta página es que precisamente aquí hay colorcitos, ¿listo? Para que ustedes se identifiquen, ¿sí? Entonces es útil utilizar colores, bueno, para que lo tengan presente. Nos vamos con las preguntas, van a ser preguntas muy concretas. Ese más 1 sale precisamente de este factor, discúlpeme aquí, le borro acá. Ese más 1 sale de esto, menos por menos más 1, ¿listo? Entonces por eso sale ese más 1. Perfecto. Por eso aquí hace la multiplicación. Otras inclusive se la muestran menos por menos más 1. Y pues este menos 1, ¿no? Perfecto. Les voy a compartir el tablerito acá otra vez. ¿Listo? Y entonces pues yo voy a hacer unas preguntitas muy sencillitas. Colocar problema 1. Entonces voy a tener este problemita. Entonces digamos tengo 7, perdón. Tengo 7 a más 1 menos x a más 1. Entonces tengo este término algebraico, lo repito, 7 paréntesis a más 1, cierro paréntesis, negativo x, abro paréntesis, a más 1. Voy a decir que la respuesta, es decir, la factorización a esta expresión algebraica es 7 menos x de a más 1. Entonces permítame acá. Entonces mi respuesta a esta expresión algebraica, estoy diciendo que la factorización utilizando el factor común
es 7 menos x de a más 1. Falso o verdadero, ustedes lo deben justificar y pues también seleccionar su respuesta en el cuestionario. Entonces, problema número 1. Problema número 2. Entonces acá permítame. Problema número 2. ¿Sí? Entonces el problema número 2 es el siguiente. Entonces, para el problema número 2 voy a tener en consideración lo siguiente. Entonces, tengo los números. Entonces, tengo los números 40 y 18. ¿Listo? Entonces, es cierto que puedo escribir estos números como entonces el número 40 lo puedo escribir así. Listo. Entonces tengo los números 40. Entonces permítame acá poner un 40 y 18. Entonces tengo los números 40 y 18. Es cierto que puedo escribir estos números como 40 lo puedo escribir como 20 por 20 y 18 lo puedo escribir como 2 por 2 por 4. Ustedes me van a responder si es falso o verdadero. Entonces yo le estoy diciendo que 40 lo puedo escribir como 20 por 20 y que 18 lo puedo escribir como 2 por 2 por 4. Usted me dice si es falso o verdadero y justifica. Por otro lado, tengo el problema número 3. Recuerden que estos problemas ya los subo también a YouTube para que queden ahí. Problema número 3. Y la explicación de cómo tenía que subir esos ejercicios está en la primera parte de la clase, que arrancamos a las 7:45. Entonces, problema número 3. Entonces, problema 3 es también de factor común. Y entonces simplemente voy a escribir mi siguiente expresión algebraica. ¿Listo? Entonces voy a decir 1/2 de x al cuadrado yz menos, menos 3/4, si esto es un 3/4 de xy por z al cuadrado w. Entonces voy a decir, es cierto que el factor común, y mejor dicho, la factorización utilizando el factor común, va a ser 1/2 de x, y, z de x menos 3/2 de w z. Entonces estoy diciendo en el problema número 3, es cierto que, es cierto o falso, ¿no? Verdadero o falso,
que para la expresión 1/2 de x al cuadrado y por z menos 3/4 de xy z al cuadrado w, es cierto que la factorización está dada de esta forma, falso o verdadero, y por favor justifica. ¿Listo? Esto va a quedar, estos problemas ya los voy a subir inmediatamente después de que terminemos la clase, la plataforma YouTube tal como les dije, ¿sí? Y como les repetí, en el aula virtual encuentran las instrucciones de cómo deben contestar y que se habilita el día sábado tal como les comenté al inicio de la clase. Entonces vuelvo a repetir, problema número 1. Es cierto que para la expresión algebraica 7a más 1 menos x factor común de a más 1, ¿sí?, es igual a 7 menos x a más 1. Para la segunda parte, tengo los números 40 y 18, ¿sí? Tengo los números 40 y 18. Es cierto que puedo escribir estos números como 40 es igual a 20 por 20 y 18 es igual a 2 por 2 por 4. Y para el último problema tengo 1/2 de x al cuadrado y z menos 3/4 de x y z al cuadrado w. Es cierto que esa expresión la puedo factorizar como 1/2 de x y z, abro paréntesis, x menos 3 medios de wz. Con esto hemos visto algunos problemas y algunos ejercicios de factor común, los cuales ustedes en los apuntes de la semana número 9 pueden profundizar de mejor manera. Esos apuntes los saqué precisamente de un libro de bachillerato de grado octavo. ¿Listo? Entonces,